igual. Yo no les paraba bolas, que hablaran todo lo que quisieran. Eso no falta el que te haga el comentario de frente y te digas, tú eres fea, tienes unos dientes feos, o sea, eres horrible, en serio. ¿Lo hicieron contigo? Varias veces. ¿No te destruías por dentro? Por dentro, obviamente por dentro sí, pero pequeño como hay nada. Durante muchos años hemos hecho obras sociales a través de la clínica donde podemos brindarle a un paciente que no tiene las capacidades económicas para recibir un tratamiento de alto costo. Lo tuvimos simplemente como un factor social de la empresa y nunca hicimos algo público. Simplemente escogíamos a selección personal un paciente y lo traíamos, hacíamos un tratamiento odontológico para esa persona. En la versión del 2017 buscábamos ayudar a alguien que a través de un video nos contara su historia de vida y la razón por la cual necesitaba una nueva sonrisa. La intención era que lo ganara la persona que más lo necesitara, pero también que lograra conmover a todos nuestros seguidores y a todas las personas que visitaban nuestras redes sociales. Fue ahí donde un video nos causó mucha curiosidad. Apareció el video de María Guevara, una mujer de 39 años cuya historia de vida logró cautivarnos a todos. Pues María de niña le tocaba ayudar a cuidar a sus hermanos, a hacer oficios que normalmente los hacen los adultos, como ir a... En ese entonces vivía en San Juanito, en el campo, y me tocaba ir a ayudar a buscar las vacas, para ordeñarlas, los terneros, para ir a encerrar los terneros por las tardes, ayudar a cuidar a mis hermanos. La verdad no tenía como mucho tiempo de jugar. Jugaba con las gallinas, cogía las gallinas, me gustaba coger las gallinas y jugar con las gallinas. Hola, yo soy María Aurora Guevara, soy la mamá de María y vivo acá en Fomeque hace 30 años. Yo era pacientica, eso como vivíamos en una finca, entonces allá había animales, había que ir a ordeñar, ir a ver los terneros. Yo soy Gina Guevara, hermana de María, soy la hermana menor, pues María era una mujer muy introvertida, digámoslo así, muy calmada ante, pues de pronto su físico. Ella era muy de pocos amigos. Hoy en día pues siempre hemos tenido una buena amistad, una buena relación de hermanas y pues hemos sabido sobrellevar todo y pues la veo más feliz. Ya después de que estaba como en la escuela y eso, ya se le iban como deformando los dientes, como que no eran normales, porque se le iban abriendo hacia los lados, hacia adelante, y entre más pasaba el tiempo, pues más se le iban desacomodando. Ella de niña era un poco cerrada, en su burbuja solo ella, porque no sé si de pronto por todo lo que ha pasado, ha vivido, porque también no ha sido una vida fácil para ella. No, buscar ayuda no, porque eso de todas maneras allá como ni odontólogos sabían, hasta cuando nos vinimos para acá que ya se llevaba, por decir algo, a una cita al hospital y eso, pero ahí le hacían lo de rutina, una limpiecita, una sacada de un diente o corarle una muelita, pero no, nada más. Cuando supe que iba a participar y que ganó, pues fue algo muy bueno, porque pues nosotros habíamos buscado la manera de que ella tuviera la forma de pues empezar a tratarse para poder ser una persona mejor, más estable, más feliz. Lo que pasa es que cuando me cambiaron los dientes a los naturales se me empezó a salir más el hueso y con el tiempo más se fueron saliendo y más se fueron saliendo. Por ahí como digamos desde los 9, 10 años, cuando ya me empezaron a cambiar todos los dientes, como ese hueso es tan grande, entonces se siguieron saliendo. Siempre fue, era el problema que más, obviamente, y al mirarse uno al espejo, pues, verse uno en su cara, o sea. María inició un tratamiento con nosotros en el 2018 con un caso bastante difícil, bastante grave, donde su afección a nivel dental, de encías y hueso era bastante avanzado. Y a través del diagnóstico encontramos que en su sangre había un problema en el hígado. Ella recibió un tratamiento médico durante todo este tiempo porque el médico no autorizó ingresar a quirófano. El tratamiento de María es bastante complejo, donde hay que retirar las piezas dentales que están dañadas,
se queda sin ningún solo diente y su hueso afectado hay que rasparlo para poder quitar la infección que hay profundamente. Mi nombre es María. Trabajo en oficios varios. Siempre he averiguado de mis dientes, pero no, eso me dicen todos que eso es un proceso muy costoso y por falta de recursos no me lo he podido arreglar. Y esto me afecta bastante en mi vida laboral, o sea, en todos los aspectos me afecta, porque la gente se sigue burlando de mí, o sea, me hacen tener una baja autoestima. Pues la verdad, lo que más deseo es podérmelos arreglar. Por eso entré a participar en este concurso. Especialistas como cirujanos hematólogos, anestesiólogos, médicos internistas, sumado a todo el equipo clínico y científico de nuestra compañía, hicieron posible este sueño. La idea es hacer una cirugía a María bajo anestesia general, donde podamos colocar unos implantes, pero no los convencionales de los dientes, sino unos implantes más largos que van desde la boca hasta su huesito que llamaríamos los pómulos, que técnicamente se llaman los huesos malares. Y vamos a colocar esos implantes y sobre eso va a quedar anclada la prótesis. Decidí incluirme en esta causa porque lo que uno haga por otros también es felicidad para uno y pues nada que hacer. En esto vamos a estar todos apoyando el sueño de otra persona que se ha convertido en nuestro. ¿Cómo están? Soy el Dr. Wilmar Camacho, cirujano estético. Decidimos unirnos con nuestro equipo de trabajo a esta noble causa para cambiar la calidad de vida de María. Mi contribución para María es transformar su mirada, diseñándola por medio de micropigmentación y reconstruyendo sus cejas de una manera muy natural. Soy Diana Melo, estilista profesional, y pues gracias a Clínicas Elite Cosmetic Dental me he unido a esta noble causa para ayudar a María, porque realmente me nace de mi corazón, me parece una causa especial, muy noble, y pues yo pienso que nosotros debemos utilizar nuestros talentos para ayudar a los demás. Hola, soy la doctora Alison Beltrán de VIP Clinic Center, su clínica de cirugía plástica ubicada en el Meta, en Colombia. Yo estoy aquí para realizar un sueño, para esculpir un sueño. Decidimos apoyar a nuestro doctor Jimmy Hernández y Cosmetic Dental para apoyar el sueño de María. Desde hace 2 años hemos seguido la trayectoria de María y hoy queremos mostrarle qué hicimos por ella. María, estamos felices, por fin. Llegó el día. Se llegó el día, ahora sí. ¿Cómo te sientes? Feliz, Qué bueno. nervioso. Iniciamos el proceso hace 2 años contigo. Hubo una pequeña interrupción debido a un diagnóstico médico tuyo respecto al tema de hígado. Te acompañamos en el proceso de tratamiento médico donde logramos a través de un tratamiento de medicina mejorar esa parte tuya. Realmente ya no es mi sueño, es el sueño de todos. Después de ver tantas cosas que tuve que pasar y de tantas cosas, o sea, definitivamente. Gracias porque los dos siempre estuvieron ahí todo este tiempo acompañándome y viendo cómo podíamos solucionar las cosas. Realmente al principio era mi sueño, ahora es el sueño de todos, de muchos. Muchos se vincularon de diferentes maneras. En mi corazón tengo agradecimiento por todo el mundo. Hay mucha gente que no la conozco, pero a todos los que conozco, gracias. He tenido cambios muy significativos, tanto a nivel físico como espiritual. Y ahora sí llegó la hora de darle inicio a esta historia, un sueño al que hoy llamamos María. Cause it believes that we're defeated. To our surprise, I believe that what's inside us will release us now. Oh, no, the world just have to trust now. Then maybe we'll find out, but now we're coming to the place in the tall grass where we see that the elders have lost time and the lessons to learn from the long past have all but abandoned our small minds. Dream about nothing but fear. Trying to
Hemos finalizado el proceso de confección de la prótesis, donde se pulió, se brilló, dejamos los orificios donde están los conectores que van a ir unidos a los implantes dentales. Y bueno, ahora los invito a que hagamos un acercamiento y veamos el resultado de María que tanto hemos esperado. Teniendo la prótesis ya como tal organizada, vamos a ajustarla cerca de los implantes. Ellos tienen como unos conectores especiales y colocamos unos tornillos que son los que me van a conectar la prótesis a los implantes. Quiero agradecerle al doctor Jimmy Hernández por darnos la oportunidad a mí y a muchísimas personas de participar en este concurso. Hola, yo soy María Guevara, la feliz ganadora del concurso Yo Quiero una Nueva Sonrisa del año 2017. Aquí estoy para contarles que estoy muy feliz, para darle las gracias a todos los que estuvieron pendientes de mi caso, a todas las personas que se unieron a mi caso de una u otra manera, para darle las gracias al doctor Jimmy, al doctor Arley, al doctor Jiménez, que fue el que me operó, y a todo el mundo que estuvo pendiente de mi caso, a mi camarógrafo que estuvo desde que conoció mi caso, se unió y estuvo siempre ahí apoyándome y colaborándome en todo. Un beso para todos. La verdad, yo antes me sentía muy acomplejada, la gente me miraba mal, todo el mundo me criticaba, y la verdad yo había averiguado pues, para poderme mandar a arreglar los dientes, y me decían que costaba mucho porque pues tenía que hacerme una cirugía y era muy costosa, no tenía los recursos. Se presentó la oportunidad de participar en el concurso y gané, y aquí estoy feliz de la vida.
Me enteré del concurso porque una muchacha, una conocida, Angie, ella vive en Villavicencio y ella me comentó del concurso y eso, y pues me dijo que mandáramos el video y participaran. La verdad, ahora me siento muy feliz y mi vida hace mucho tiempo empezó a cambiar, mejor dicho, mi vida empezó a cambiar desde el día que yo me gané la respuesta de que yo me había ganado el concurso, porque sabía que era todo lo que estaba esperando durante toda mi vida. Es maravilloso poder uno sonreír sin que acomplejarse, sin que la gente lo mire raro, que le hagan mala cara, ¿no? Pero me siento feliz de tener una nueva sonrisa, la más maravillosa del trabajo. O sea, me siento muy feliz de todo lo que la vida me da. Y yo estoy aquí por María. 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 Y yo estoy aquí por María.